I need a one dance, got a Hennessy in my hand. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de inmunología. El día de hoy vamos a estudiar a la interleucina 6 y a la prostaglandina E2. Para ponernos en contexto, recordemos el concepto de mediadores de la inflamación. En videos pasados ya hemos dicho que un mediador de la inflamación es aquella molécula liberada por las células del sistema inmune cuando detectan la presencia de un patógeno. Entonces, estos mediadores de la inflamación dijimos que se podían clasificar en tres grupos. Tenemos a los de molécula pequeña, cuyo principal ejemplo era la histamina, que ya estudiamos en el video anterior. Tenemos también a las citoquinas, como lo es el factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 1, que estos también ya los vimos en conjunto con la histamina, precisamente porque estos tres participan en lo que se conoce como el fenómeno de activación endotelial, pero bueno, ese video ya lo hicimos. Y pues el día de hoy vamos a estudiar lo que es la interleucina 6 y la prostaglandina E2, que esta me forma parte del tercer grupo de mediadores, que son las prostaglandinas, o también llamados mediadores lipídicos, ¿ok? Entonces, pues vamos a empezar aquí con anotando la función de cada una de estos mediadores. Entonces vamos a iniciar aquí con la interleucina 6. La interleucina 6 se asocia con un proceso que se conoce como la respuesta de fase aguda. Ya vamos a ver con detalle qué es esto. Por ahorita solamente se los estoy mencionando. La respuesta de fase aguda, y también se asocia con la producción de fiebre. Ya vamos a ver cómo lo hace. La prostaglandina E2 se asocia con los procesos de dolor. Es la encargada de producir un dolor en la zona infectada. ¿Okay? Bien, entonces vamos a empezar con la respuesta de fase aguda. Vamos aquí a ver este diagrama que les he dibujado y vamos a explicarlo. Muy bien, entonces para ponerlos en contexto, recordemos del video pasado en que hablamos acerca de la activación endotelial, que básicamente lo que sucede en esta ocasión es que el endotelio de los vasos sanguíneos se ve modificada su actividad, de tal manera que existe algo que se conoce como la retracción endotelial. Vamos a subir aquí para recordar. Recuerden, dijimos que el endotelio básicamente se va a separar y va a permitir que exista un pequeño espacio entre cada una de las células. Esto se conoce como el espacio paracelular. Y a través de este espacio dijimos que se podía filtrar lo que se conoce como el exudado inflamatorio, que recuerden es aquel conjunto de proteínas y líquido que viene desde el torrente sanguíneo y se escapa hacia los tejidos. ¿Okay? Es lo que se conoce como el exudado inflamatorio. Este exudado inflamatorio, como ya les he mencionado, contiene una gran cantidad de proteínas que nos referimos a ellas como las proteínas del complemento, que van a tener su propio video porque es un sistema complejo, la verdad, el sistema del complemento. A lo mejor ahorita ni les hablo de eso. Pero bueno, entonces, para que estén en contexto, pues ya dijimos que cuando hay una infección existe la formación del exudado inflamatorio y por lo tanto vamos a tener salida de líquidos en el sitio de infección. Entonces, en ese líquido vamos a tener proteínas del complemento. Esto quiere decir que las proteínas del complemento en el torrente sanguíneo van a descender o a disminuir. Van a descender porque se están saliendo hacia los tejidos. En cambio, en los tejidos va a incrementar la concentración de proteínas del complemento. Ahora, ¿qué pasa si de la nada existe otra infección en otra parte del cuerpo? Yo ya no voy a tener proteínas del complemento en mi sangre para que ellas vayan hacia ese tejido porque ya todas se salieron para ayudar a eliminar al patógeno que está en la primera infección. Entonces, ¿qué creen que hay que hacer? El sistema inmune tiene que ser capaz de incrementar la expresión de proteínas del complemento para mantener esos niveles en sangre, de tal manera que si existe otra infección en algún otro sitio del cuerpo, pues exista un número adecuado de proteínas del complemento que puedan dirigirse hacia ese lugar. Entonces esto en esencia es lo que se conoce como la respuesta de fase aguda. Entonces vean ustedes, aquí lo que tenemos es una célula centinela, supongamos que es un macrófago residente. Este macrófago residente va a liberar aquí en este caso interleucina 6, que dijimos que esta es la encargada de favorecer el proceso de respuesta de fase aguda. La interleucina 6 va y se introduce en el torrente sanguíneo. A través del torrente sanguíneo llega al hígado. Actúa sobre los hepatocitos en el hígado, ¿ok? Y los hepatocitos son los encargados de producir las proteínas del complemento, ¿ok? Vamos a apuntar aquí este concepto. Las proteínas del complemento, que vamos a estudiar con mucho detalle, sistema muy interesante. Las proteínas del complemento son producidas por el hígado, ¿ok? Entonces,
¿Qué creen que hace la interleucina 6? La interleucina 6 actúa sobre los hepatocitos y básicamente les dice que empiecen a producir más proteínas del complemento porque ya están descendiendo sus niveles en sangre porque se están escapando hacia los tejidos. Entonces el hígado lo que va a hacer es que va a decir, hey, vamos a mandar más proteínas del complemento al torrente sanguíneo para que los niveles se mantengan estables. ¿Okay? Esa es la respuesta de fase aguda, muy sencillo. Bien, ahora vamos a hablar de la fiebre. Dijimos que la interleucina 6 también se asocia con el proceso de fiebre. A ver, aquí se borró el hipotálamo, lo tenía dibujado. Vamos a volver a dibujarlo. Aquí está el hipotálamo. ¿Okay? Y aquí abajo está la hipófisis. ¿Okay? Entonces, para que se ubiquen, en el hipotálamo existe un núcleo, aquí que les tengo marcado en azul, que se llama el núcleo hipotalámico anterior. Vamos a apuntar su nombre aquí. Este es el núcleo hipotalámico anterior, ¿ok? Este es el núcleo encargado de regular la temperatura corporal. Entonces, la interleucina 6 cuando llega a este núcleo lo que hace es que modifica su actividad de tal manera que ahora va a permitir que el cuerpo incremente su temperatura corporal. ¿Cómo lo hace? Es muy sencillo. Lo que va a hacer la interleucina 6 y también hay otros mediadores de la inflamación que lo hacen y en conjunto se les dice pirógenos porque pueden inducir un cambio en la temperatura. Está también la interleucina 1, está el factor de necrosis tumoral alfa, ¿ok? Pero ahorita solo se los estoy explicando con interleucina 6, pero en esencia los otros dos harían lo mismo. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace la interleucina 6 sobre el núcleo hipotalámico anterior? Lo que hace es que va a permitir que el cuerpo retenga calor y pierda menos calor. ¿Okay? Vamos a tener una menor pérdida de calor. La pérdida de calor va a ser menor y la retención de calor va a ser mayor. O sea, vamos a retener calor y vamos a perder menos calor. Entonces estos dos factores, si los unimos en una sola ecuación, pues obviamente nos va a dar incremento de temperatura corporal. Y esto es lo que sucede, es por eso que da fiebre. Ahora, ¿para qué queremos producir fiebre en una infección? ¿Cuál es la función? Es para dificultar la proliferación del patógeno. ¿Okay? Vamos a apuntar aquí la dificultar proliferación. Porque básicamente si tomamos el ejemplo, no sé, de un virus, existen virus que se replican mejor a diferentes temperaturas. ¿Okay? Ahora, si nosotros incrementamos la temperatura, estamos dificultándole el proceso de replicación a este virus y por ende estamos limitando su capacidad de producir enfermedad. Es por eso que la fiebre es tan importante y es por eso que siempre vamos a tener fiebre cuando tengamos una infección. La fiebre es un mecanismo de defensa de nuestro propio cuerpo para evitarle a los patógenos crecer, ¿okay? Y reproducirse. Entonces eso sería el efecto de interleucina 6, la respuesta de fase aguda y la producción de fiebre. Ahora vamos a hablar de la prostaglandina E2. Entonces esta ya dijimos que se asocia con el dolor. Pues ¿cómo lo hace? La prostaglandina E2 lo que hace es que reduce lo que es el umbral de despolarización. ¿A qué me refiero con esto? A ver, voy a apuntar aquí el concepto. Reduce el umbral de despolarización. Déjenme les explico esto. Fíjense ustedes aquí, lo que les he dibujado a la izquierda es un diagrama, pues aquí tenemos, digamos que esta es la piel y aquí tenemos nervios que están pues inervando esa zona de piel. Ahora, estos nervios, digamos que son los que llevan la información de dolor. Entonces, esto se conoce como una neurona nociceptiva. ¿Okay? Es una neurona nociceptiva, porque la nocicepción es la percepción de estímulos dolorosos. Entonces, estas neuronas lo que hacen es que detectan estímulos dolorosos y envían la información a través del axón hasta el sistema nervioso central para que nosotros percibamos ese dolor. Ahora, ¿qué hace la prostaglandina E2? Vamos a dibujarla aquí de verde. Supongamos que aquí está la prostaglandina E2. Esta tiene la capacidad de reducir el umbral de despolarización. ¿A qué me refiero con esto? El umbral de despolarización es el punto al que tiene que llegar el voltaje de una célula, de una neurona, para que ésta pueda generar un potencial de acción. Es decir, aquí les he marcado, por ejemplo, digamos que aquí es, no sé, aquí lo hice mal, pero bueno, es, digamos, 55. Entonces, en 55
menos 55 milivoltios, aquí es cuando va a disparar la neurona. Entonces vean aquí, tenemos menos 80, menos 70, menos 60, menos 50, menos 40. Entonces, cuando el voltaje intracelular alcanza este valor, aquí se dispara el potencial de acción y por lo tanto vamos a sentir ese dolor. Entonces, si de manera normal el potencial de reposo está por aquí, la cantidad de estímulos que vamos a requerir para llevar este potencial de membrana hasta el umbral es esta, ¿ok? Es esta distancia. ¿Qué hace la prostaglandina E2? La prostaglandina E2 lo que hace es subir un poquito aquí, esto para que esté acá. Entonces de esta manera vamos a requerir una menor magnitud de estímulos para producir el efecto. Vean la diferencia. O sea, aquí tenemos toda esta diferencia que pues al incrementar las concentraciones de prostaglandina E2, esto es lo que estamos haciendo. Estamos reduciendo la distancia que se tiene que movilizar pues, para alcanzar este potencial de acción. ¿Okay? Entonces, pues vamos aquí a representar el potencial de acción. Aquí se dispara, pum, y este también se dispara. Pero vean cómo tenemos una diferencia en lo que es la generación de este mismo, ¿ok? Espero no haberlos revuelto, una disculpa ahí. Pero bueno, vamos a pasar aquí al último punto de este video, que son los signos cardinales de la inflamación. ¿Qué son los signos cardinales de la inflamación? Pues antes de decirles, quiero que recapitulemos todo lo que hemos visto hasta ahora. Hemos dicho que tenemos un patógeno en el tejido, ¿okay? Y que este patógeno tenía en su membrana expresadas diferentes proteínas que fueron detectadas por los receptores de reconocimiento de patrón presentes en las células de nuestro sistema inmune. ¿Okay? Nuestras células del sistema inmune, que usamos la analogía del guardia de seguridad, las células centinelas son capaces de detectar la presencia del ladrón dentro del edificio, es decir, del patógeno en el tejido. Entonces, estas células centinela, al detectar al ladrón, al detectar al patógeno, van a liberar mediadores de la inflamación, que en nuestra analogía dijimos que van a liberar a los perros para que los perros vayan a ladrar. Estos perros van a ladrar, ¿y qué va a hacer esto? Van a hacer que llame a las tropas. ¿Qué eran las tropas? Eran las proteínas del complemento y los leucocitos, o sea, los neutrófilos y los monocitos. ¿Okay? Ahora, todo esto que les acabo de explicar se puede observar fisiológicamente con los siguientes 5 signos, ¿ok? Vean, el primer signo cardinal de la inflamación es lo que se conoce como rubor. Y aquí lo pueden ver ustedes en esta imagen. Rubor quiere decir cuando algo se pone rojo, ¿ok? Vean aquí esta mano, está roja. Aquí hay rubor. ¿Por qué? ¿Y por qué hay rubor? Porque ya hemos dicho que los mediadores de la inflamación lo que hacen es, en especial la prostaglandina I2, recuerden en el video pasado, lo que hace es producir vasodilatación. Si producimos vasodilatación, esto quiere decir que vamos a tener una mayor cantidad de sangre llegando hacia ese tejido por unidad de tiempo. Si hay más sangre, pues obviamente se va a poner rojo. Por eso es rubor, por el incremento de sangre hacia ese tejido específico, debido a la producción de prostaglandina I2. ¿Ok? Bien, ¿cuál es el segundo signo cardinal de la inflamación? Es calor. Y esto nuevamente se debe al incremento del flujo sanguíneo. La sangre es caliente y por ende hay calor. Si ustedes vinieran y tocaran esta mano, probablemente estaría caliente. Después tenemos otro signo cardinal, el tercero, que es dolor. Ya sabemos por qué hay dolor. ¿Por qué hay? Por la prostaglandina E2, que acabamos de decir aquí arriba, que lo que hace es reducir el umbral de despolarización para que sea más probable que esta neurona nociceptiva dispare y por lo tanto que puedan percibir la sensación de dolor. ¿Okay? Por ese es el motivo que hay dolor en una inflamación. Después tenemos lo que se conoce como tumor, o simplemente se le dice edema. Esto básicamente es la presencia de líquido en el tejido, es decir, va a haber una tumefacción. Vean ustedes aquí esta mano, está edematizada, hay una tumefacción. Si ustedes tocan aquí, probablemente van a sentir como que si hay líquido por debajo de la mano, de la piel. Entonces, ¿esto por qué se debe? Pues ya sabemos por qué. Porque dijimos que en la activación endotelial lo que vamos a hacer es retraer el endotelio, vamos a separar ambas células endoteliales y a través de ese espacio va a entrar lo que es el exudado inflamatorio, se va a escapar de la sangre. Entonces ese exudado inflamatorio dijimos que uno de sus principales componentes era el líquido, que previamente era el plasma. Entonces este plasma, bueno, ahora llamado exudado inflamatorio,
se va a acumular aquí en el tejido y por lo tanto vamos a ver edema. Entonces esa es la explicación. Y por último, tenemos pérdida de función, que esto va de la mano con el dolor. Cuando a alguien le duele algo, obviamente lo que hace es evitar usar esa parte del cuerpo para hacer sus actividades diarias. O sea, si a mí me duele la mano, yo voy a tratar de no usar esa mano para hacer las cosas que hago en mi día a día porque me va a doler. Entonces por eso se dice que hay una pérdida de función. Pero bueno, los 4 principales son estos: rubor, calor, dolor y tumor. Bien. Ok, esto fue todo. Espero que les haya servido. Con esto ya concluimos el estudio de la respuesta inflamatoria aguda. Ok, ahora las generalidades nada más, porque ahorita lo que vamos a estudiar es las proteínas del complemento. En el próximo video vamos a ver pues las proteínas del complemento y sus 3 vías, que es interesantísimo ese tema. Después vamos a ver lo que es el proceso de extravasación leucocitaria con más detalle. Ya lo hemos visto con generalidades nada más. Lo que vamos a hacer es que en los próximos videos vamos a entrar con detalle a la explicación de la extravasación leucocitaria. Vamos a ver cuáles son los componentes involucrados en todo esto, cuál es la función de la ICAM, de la BCAM, todo eso, ¿ok? Y después de ver el video de extravasación leucocitaria, vamos a estudiar el proceso de fagocitosis, es decir, vamos a ver para qué es que estamos extravasando a los leucocitos, cuál es el motivo, de qué me sirve a mí incrementar la llegada de leucocitos hacia el tejido infectado. Pues, ¿por qué? Porque vamos a fagocitar al patógeno. Y eso ya lo vamos a ver en sus videos respectivos. Y una vez concluyamos con eso, ya vamos a poder entrarle a la respuesta inmune adaptativa, que eso ya es otro nivel de complejidad. Pero bueno, vamos paso a paso. Espero que les haya servido este video y si les ha servido les pido un like, que comenten y nos estamos viendo. Chao. I need a one dance, got a Hennessy in my hand.